Hoy vamos a ver lo que es la Corte de Constitucionalidad. Me imagino que en Derecho Constitucional vieron mucho sobre la Corte. ¿Saben? ¿Me puede explicar algo? ¿Qué le entendió usted sobre la Corte de Constitucionalidad, Mael? Bueno, en sí, pues es un órgano encargado de velar porque se cumpla el orden o el ordenamiento jurídico en base Ujú. a la Constitución. Es un tribunal, como dice aquí, su fundamento está empezando del artículo 268 de la Constitución. Dice que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. ¿Qué quiere decir? Que ningún otro tribunal puede conocer de los asuntos de la Corte, que es exclusivamente la Corte de Constitucionalidad es la única que puede conocer de amparo, de inconstitucionalidad en caso general, en caso concreto, de la exhibición personal. O sea, por eso dice de jurisdicción privativa, que es el único tribunal encargado de conocer todo este tipo de cuestiones que le competen a la Corte y ningún otro tribunal puede intervenir. Por eso es de jurisdicción privativa, cuya función esencial, dice, es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos del Estado, y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que corresponda al organismo judicial. O sea que de parte, cuando elaboran el presupuesto del organismo judicial, o sea, para todos los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, las salas de apelaciones, todos los tribunales que forman el organismo judicial, los juzgados de paz, todas las fiscalías que hay en los departamentos del Ministerio Público. Entonces, ahí también incluye el presupuesto para que le va a corresponder a la Corte, porque el sueldo de los magistrados, inclusive lo de los suplentes, todo lo que vaya a necesitar la Corte, también hacen su presupuesto y lo incluyen en el organismo judicial. Si vamos al artículo 269 de la Constitución, dice que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. O sea, somos 5 titulares y 5 suplentes. Cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Los magistrados durarán en su función 5 años y serán designados en la siguiente forma. O sea que son 5 titulares y 5 suplentes, pero como dice aquí, como se llegan a conocer casos que llegan de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso y del presidente, tienen que ser 7. Entonces, de los 5 suplentes, se van a elegir 2 para que así la Corte esté integrada por 7 miembros. ¿Por qué? Para que haya una votación imparcial, que no vayan a haber pares, sino que siempre serían que voten 4 a favor y 3 en contra, o que voten 3 a favor y 4
en contra. Entonces, así es, por eso es que los impares, para que no haya una contradicción y a la larga, pues, va a ganar los votos que estén consignados, son 4 y 3 en contra, entonces ganan los 4. O sea, por eso es que se integran, porque son ya cosas delicadas de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso o del presidente o el vicepresidente, que son cuestiones ya, como se podría decir, tal vez graves. Por eso se tienen que integrar los magistrados a 7, no solo en 5. ¿Cómo están integrados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? De los 5 magistrados que la integran, entonces, mire, es un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que la Corte Suprema de Justicia nombra a su magistrado para que forme parte de la Corte de Constitucionalidad. El Congreso nombra a su magistrado, el presidente del Consejo de Ministros nombra a su magistrado, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos también lo nombra la Universidad de San Carlos y otro lo nombra el Colegio de Abogados y Notarios. Son los 5 titulares. Entonces, están integrados por uno de la Corte, el Congreso, el presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado de la universidad y un magistrado del Colegio de Abogados y Notarios. No sé si en el año pasado hubo una controversia, hubo en las noticias, se dio a nivel nacional de que el presidente de la República nombró a su magistrado suplente porque renunció, o sea, costó que por cuestiones de salud no podía seguir uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, entonces tuvieron que nombrar a otro magistrado. Entonces se hizo una gran noticia porque prácticamente el presidente había nombrado a alguien que no se merecía, por decirlo así, al cargo del que formara parte de la Corte de Constitucionalidad. Pero ¿por qué hizo esto? Porque a él le conviene tener parte a alguien aliado en la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ahorita que se va a dar la asamblea de los partidos para que hagan su convocatoria y puedan participar a candidatos a presidente, él quiere que la Corte o los miembros de la Corte de Constitucionalidad le cedan a la hija de Ríos Montt, a Zuris Ríos, participar como candidata a presidenta. Entonces, en las noticias se hizo eso viral, inclusive pues ni tanto en las noticias, sino que gente que sabe y que no le da miedo exponer las noticias, explicaba todo esto porque el presidente quería tener a alguien o a 2 magistrados para que formaran y votaran a favor si les llegaban expedientes de no poder inscribir a esta señora para candidata a presidente. Entonces él necesitaba tener aliados en la Corte de Constitucionalidad para que votaran a favor. También si vamos, por ejemplo, al artículo 151 de la Ley de Amparo, busquémoslo más y lo leemos. Artículo 151. Requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Esos son los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. También dice que simultáneamente con la designación del titular se hará del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días después que la del Congreso de la República.
O sea, se forma se instala el Congreso de la República y 90 días después, dice, tiene que nombrar la Corte de Constitucionalidad, pero cada 5 años. O sea, los magistrados duran en su cargo 5 años. Artículo 272 de la Constitución. Las funciones de la Corte de Constitucionalidad tienen las siguientes funciones. A, conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Este es un trámite de inconstitucionalidad. B, conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, de la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Cuando se vaya a conocer de este amparo, entonces los magistrados, ¿cuántos son? Dijimos, Madeline. 5. Cuando se vayan a conocer a instancias del Tribunal de Amparo en acciones del Congreso de la República, de la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente, ¿cuántos magistrados tienen que estar integrados por la Corte? 7. 7. Muy bien, eso quiere decir que sí me está poniendo atención. C dice, conocer en apelación de todos los amparos interpuestos en cualquiera de los tribunales de justicia si la apelación fuera en contra de una resolución amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 268. O sea que también para esto, también Corte de Constitucionalidad son 7 magistrados. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación, en los casos contemplados por la ley de la materia. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Vamos a ver esto más adelante cuando la Corte emite opinión. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentados con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Estos en cuanto a la doctrina y principios constitucionales también lo vamos a ver en la ley de amparo. Es decir, que mantengan en el boletín o gaceta jurisprudencial es de que la Corte cada vez emite sus expedientes, entonces los tiene que publicar, los tiene que tener en su gaceta por cualquier persona que quiera ir a solicitar cualquier expediente, se lo puedan brindar. Ahí vamos a ver cuándo es doctrina, cuándo es jurisprudencia, cuándo se firma y se dice que hay jurisprudencia en cuanto a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuántos fallos tienen que ser, Madeline? 3. 5. 3 son en doctrina. 3 son que se declaren en doctrina y 5 fallos consecutivos forman jurisprudencia. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. O sea, esto quiere decir que si el presidente veta una ley, entonces también la Corte la puede conocer por qué motivos el presidente está vetando esta ley y si es de carácter inconstitucional. Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución
de la República. Esos son en cuanto a los artículos fundamentados en la Constitución. Si miramos 268, que dice que es la Corte de Constitucionalidad. Si miramos el 269, también es la integración de la Corte de Constitucionalidad. El 270, los requisitos para ser magistrados a la Corte de Constitucionalidad, los cuales dicen que tienen que ser guatemalteco de origen, ser abogado y colegiado, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Y el 271, la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Dice que la presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares, que la integran en formas rotativas en periodo de 1 año, comenzando por el mayor de edad y siguiendo en orden descendente de edades. O sea que cada año cambian de presidente de la Corte de Constitucionalidad y dice aquí que se comienza por el que tiene mayor edad. Y fue las funciones de la Corte que están en el 272. Ahora vamos a ver, aquí vimos los artículos de la Constitución. Este es el fundamento cuando, por ejemplo, en un examen se pida que se fundamente y dónde está, explique qué es la Corte de Constitucionalidad y cuál es su fundamento constitucional. Entonces uno explica qué es la Corte, en qué consiste y el fundamento legal es el artículo 268. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, cuando ustedes tienen su examen privado y se acuerdan más o menos de la noción que es la Corte, pero sí tienen en la mente cuál es el artículo en la Constitución donde está establecida que es la Corte de Constitucionalidad, entonces uno le dice a su examinador, mire, la Corte es un tribunal de jurisdicción privativa, los cuales conocen de amparo, inconstitucionalidades, en casos de ley, casos concretos, me permite fundamentarme. Entonces, sí, le va a decir, entonces ustedes sacan su Constitución y empiezan a leer el artículo 268, pero lo tienen que tener y saberlo, no empezar a hojear y empezar a buscarlo, no, sino que ustedes ya saben qué es el artículo. Miren, y es el artículo 268. Quiere decir, el examinador va a decir, sabe qué es la Corte y sabe cuál es su fundamento jurídico porque lo tenía en la punta de la lengua. Entonces, a veces siempre es bueno que se sepan los fundamentos, los más importantes, dónde están fundamentados, así como esto que es importante sobre la Corte. Ustedes ya recibieron derecho constitucional, derecho procesal constitucional. Si no estoy mal, ustedes se dieron cuenta que es importante conocer qué es la Corte, qué es el amparo, cuándo se interpone el amparo, qué es la exhibición personal, qué es la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, en casos generales, cuál es el proceso, cómo se presenta ante la Corte. ¿Por qué? Porque la Constitución es parte fundamental del derecho, es parte fundamental que ustedes como estudiantes sepan mucho qué es la Constitución, cuáles son sus fundamentos, qué dice, porque ustedes saben que sobre cualquier ley o tratado, la Constitución es la suprema ley que se tiene que respetar. Entonces nosotros como estudiantes, como abogados y notarios, tenemos que tener la base fundamental y saber qué es nuestra Constitución. Por eso es importante conocerla, por eso es que ustedes la han conocido, han sabido mucho de las partes dogmática o orgánica de la Constitución, cuáles son los artículos pétreos. ¿Por qué? Porque es su ley, la ley más importante como estudiantes y como abogados que debemos de conocer y saber cuáles son nuestros derechos que están plasmados, cuáles son los que no se pueden violar y los que son violentados, pues reinstalarlos o restaurarlos a través del amparo y a través de la exhibición personal. Con lo que yo he estado estudiando, si ustedes se dan cuenta, el fundamento que se dice en la Corte de Constitucionalidad a lo que dice, por ejemplo, el artículo 149, vamos al 149 de la Ley de Amparo.
función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa privativa, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y esta ley. Madeline, si usted se da cuenta, no dice lo mismo. El artículo 149 al 268 de la Constitución dice: la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Eso sí va igual, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos del Estado, y ejerce su función específica que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Miren, ahí está, hasta ahí nomás llega. ¿Y qué dice abajo en el artículo de la Constitución? La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad se garantiza por un porcentaje de los ingresos que corresponden al organismo judicial. En la ley de amparo ya no dice eso. Solo dice que es la función esencial de la Corte, pero la gran diferencia que yo encontré en lo que hace la Corte de Constitucionalidad en la ley del amparo es proteger nuestros derechos. O sea, proteger cuando son violados, ¿en qué sentidos? Por una autoridad competente, cualquier entidad del Estado, inclusive el mismo Estado, podemos nosotros interponer amparo al presidente de la República, al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, cuando estén violentando nuestros derechos. La Constitución aquí lo afirma, que es la Corte de Constitucionalidad, pero la ley de amparo nos explica esencialmente en sí cuál es la función esencial de la Corte, y aquí vamos a ver ejemplos en qué sentido se da lo de la Corte y lo del amparo. Dice, vamos al 164, Madeline. Otras funciones de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde también a la Corte de Constitucionalidad dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. O sea que a la Corte también le deben sobre reformas que hubieran sobre dice sobre dictaminar sobre la reforma a leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. Si hubiera alguna ley constitucional que se fuera a reformar. Por ejemplo, las leyes constitucionales que están cerca de la Constitución o que son constitucionales son la ley del Tribunal Supremo Electoral, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de orden público. ¿Y cuál otra ley es la que me hace falta, madre? Son 4. No recuerdo cuál es la otra ley. La que estamos leyendo. La ley de amparo y de exhibición personal. Son 4 leyes constitucionales que se dictaron en esa Constitución cuando se publicó la de 1985. O sea, de esas también, si hay alguna reforma, la Corte tiene que emitir su opinión sobre si hay alguna reforma de estas. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República. Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos, entidades autónomas del Estado. Esas son otras funciones de la Corte de Constitucionalidad y están en el artículo 164 de la Ley de Amparo.
El 165 dice que la Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su propia organización y funcionamiento. O sea, la Corte hace su propio reglamento, cómo va a funcionar su organización, su estructura, todas sus modalidades. También internamente ellos redactan o hacen publicar su propio reglamento y cómo se regirá la Corte de Constitucionalidad. Vamos al artículo 171. Facultad de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad. Podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Dice, constituye la legitimación otorgada a la Corte de Constitucionalidad para pronunciarse a requerimiento de cualquiera de los tres organismos del Estado sobre tratados o convenios internacionales, los proyectos de ley y las leyes vetadas por el organismo ejecutivo con el único propósito de revisar su constitucionalidad previamente a que pasen a formar parte del ordenamiento jurídico. Por eso dice aquí el 171 que podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad el Congreso de la República. O sea, piden opinión el Congreso a la Corte sobre cualquier tratado o convenio internacional. Por eso yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo les expliqué la clase pasada que por eso dicen que a veces nos tratamos de confundir cuando dice que los tratados o convenios internacionales no son superiores a la Constitución y que tienen que ser respetados por la Constitución. Claro que sí, pero para que un tratado venga, entre internacionalmente, primero lo tiene que conocer el Congreso de la República para que entre al ordenamiento jurídico y así no sea superior a la Constitución, sino que tenga un nivel constitucional aprobado en materia de derechos humanos que sea para beneficio de los ciudadanos. Entonces, todo eso tiene que conocer la Corte. El Congreso pide la opinión, le manda el tratado, el convenio internacional, si están de acuerdo, cómo están los lineamientos. Luego la Corte emite su opinión y el Congreso aprueba el tratado o convenio internacional para que ya empiece a funcionar dentro del país. Igual los proyectos de ley. Les explicaba también que cuando el Ejecutivo veta la ley, igual manda también a pedirle opinión a la Corte y le mandan las excusas o por qué quiere vetar esta ley. Vamos al 176. Si me hace favor de leerlo mal. Artículo 176. Solemnidad de los pronunciamientos. Las opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán pronunciadas en audiencia pública solemne, con citación de la entidad o personas solicitantes de la opinión, así como de cualquiera otras personas que el tribunal estime pertinente convocar. El presidente de la República designará a la persona o personas que acompañarán al ministro de Estado que corresponda y que representarán al organismo ejecutivo. Si el Congreso hubiera sido el solicitante de la opinión, hará igual designación entre los diputados. También podrán concurrir los abogados de los solicitantes, el Procurador General de la Nación y Junta Directiva del Colegio de Abogados. O sea que aquí da sus pronunciamientos la Corte en cuanto a las opiniones emitidas. El 177. Artículo 177. Publicidad de las opiniones de la Corte de Constitucionalidad. Todas las opiniones de la Corte de Constitucionalidad, serán publicadas en el Diario Oficial dentro del tercer día de haber sido pronunciadas en audiencia pública.
Ya que las opiniones que emita la Corte tendrán que ser publicadas en el diario oficial 3 días después de haber sido pronunciada la opinión de la Corte. Procedencia del amparo en materia administrativa. Siempre hemos, por ejemplo, denme un ejemplo de algún amparo que les hayan presentado o que les hayan dado algún ejemplo, algo que sepan cómo es la procedencia del amparo o qué amparo les dieron en cuanto a derechos, si les dieron ejemplos, cómo se presenta, algo que me diga Madeline, Claudia o Jacqueline para al menos saber que sí me están entendiendo y para hacer la diferencia cuál es el amparo que a ustedes les enseñaron en algún ejemplo y cómo es la procedencia en materia administrativa cuando procede el amparo. Algo que se acuerden del amparo porque ya lo vieron en derecho constitucional o no han recibido derecho procesal constitucional. Solo recuerdo Diga, Madeline. que era, o sea, cuando se tenía que defender un derecho particular ante un ente administrativo. Pero nunca Eh, algún en ejemplo. no recuerdo, solo recuerdo de que era en un proceso de lo contencioso. Administrativo. Administrativo. Sí. Ujú. Igual aquí. Bueno, como tenemos que ver parte de la procedencia del amparo en materia administrativa, dice que los sujetos pasivos del amparo, artículo 9 de la ley de amparo. El sujeto pasivo del amparo podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado creados por ley o concesiones a la que obtuve por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que deba ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. El amparo procederá contra las entidades a que se refiere este artículo cuando ocurrieran las situaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir o evitar que se cause daño a daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos interponer amparo en contra, dice, de entidades descentralizadas o autónomas, contra la municipalidad, en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Podremos también hacerlo, dice, en virtud de contratos, concesión o otras, si hay alguna empresa que nosotros contratamos, nos dejó mal el trabajo, nos violentó algún derecho, podemos interponer un amparo en contra de la empresa o del representante legal de la empresa. Se puede hacer a través de un mandato legal. Si la persona no está aquí, no está presente, entonces se puede extender un mandato con representación judicial para que lo pueda representar. Entonces nosotros podemos
interponer amparo contra el poder del Estado, Corte Suprema de Justicia, las secretarías, los ministerios, ante el Congreso. Podemos interponer amparo. Estos son los sujetos pasivos en contra de quienes vamos a interponer el amparo cuando sea violentado nuestro derecho. O sea, por eso es administrativo. ¿Por qué? Porque si en una municipalidad no me quieren, llevo los requisitos, tengo derecho a solicitar, según el artículo 28 de la Constitución, derecho a petición, pedir, solicitar. No me le quieren dar trámite, entonces yo interpongo amparo. Pero antes de eso también tengo que realizar el proceso de lo contencioso administrativo, tengo que realizar también los recursos de lo contencioso administrativo, y si encima de todo esto no me le quieren dar trámite, entonces voy a interponer el amparo. Artículo 10, procedencia del amparo. Esto es ya la ley del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otras cosas, para que se le mantenga o restituya el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley, para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obliga al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. Por ejemplo, nosotros como empleados de cualquier institución autónoma o descentralizada tenemos derecho al IX, tenemos derecho de ir a las citas del IX, pero por ejemplo, el encargado de recursos humanos, el director, nos niega los permisos para asistir a las citas del IX. Eso es violación a un derecho, violación al derecho de salud y asistencia. Está violentando nuestro derecho. Entonces podemos ir a quejarnos a derechos humanos, por ejemplo, la institución a derechos humanos donde están violentando nuestro derecho a la salud. Si no se ejerce bien en derechos humanos, siguen, hay un proceso, también podemos presentar un amparo en contra de la municipalidad y especialmente en contra del director de recursos humanos, el cual está violentando nuestro derecho plasmado en la Constitución, el derecho a la salud, a la asistencia médica. Entonces, esto es parte de la área administrativa. ¿En qué sentido? Que les estoy hablando que estamos hablando de instituciones, entidades descentralizadas y autónomas del Estado, de las cuales violentan nuestros derechos. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente. ¿Qué pasa? Que a veces en entidades descentralizadas o autónomas emiten reglamentos que van a veces en contra de los derechos, por ejemplo, de la mujer, que no se embarace. Están violentando nuestro derecho de ser madres. Y eso está plasmado en un reglamento. Se puede interponer un amparo por estar violentando ese reglamento interior del trabajo, que es de una iniciativa privada, por mantener una parte en el reglamento que las mujeres tienen que ser solteras, que no se tienen que embarazar. Están privatizando nuestro derecho a ser madres. Entonces, hasta en ese sentido, en materia administrativa se puede interponer un amparo cuando en una institución, por un reglamento que ellos establecieron, se esté violentando este derecho. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamentos, acuerdos o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediendo de sus facultades legales
o cuando carezca de ellas, o bien las ejerce en forma tal que el agravio se causare o pueda causarse, no sea reparables por medio legal de la defensa. Por ejemplo, que un director de recursos humanos por la autoridad que está investido, por la autoridad que tiene, negare, por ejemplo, a una persona ir a sacar sus antecedentes penales y policíacos que le están solicitando para formar parte de su expediente, le negare su permiso. Ese es un abuso de autoridad, abuso que lo está haciendo excesivo con el empleado, le está negando un derecho que él tiene de ir a solicitar sus antecedentes para complementar su expediente. Yo les pongo este ejemplo porque yo conocí un caso que un empleado se fue a quejar a derechos humanos y se está abriendo proceso en contra de un director de recursos humanos que abusaba, el abuso de autoridad, regañaba a los empleados, las tenía desesperadas. Si uno no llegaba antes a las 8 menos 10, ya quitaba el libro de asistencia. Era una desesperación. Habían empleados que inclusive con su jefe inmediato superior se quejaban que ya ni ganas de trabajar les daba. O sea, él estaba haciendo un abuso de autoridad. ¿Qué pasó? Se hizo un memorial al encargado, o sea, al jefe o al de la empresa, de que todos los directores de oficina y todos los empleados estaban inconformes con el encargado de recursos humanos. Inclusive hubieron empleados que presentaron denuncias en derechos humanos. Entonces, son derechos que nosotros como empleados tenemos derecho a quejarnos. El problema es que a veces por miedo que nos despidan, por el proceso que nos vamos a quedar sin trabajo, nos callamos. Pero son derechos que tenemos y que tenemos que saber, especialmente ustedes que van a ser abogados, tienen que saber que cuando una persona llegue a su oficina y le diga que está siendo maltratado en su trabajo, que cuál es lo que procede, entonces ustedes ya saben que se tiene que hacer un procedimiento, primero agotar lo administrativo, hacer un proceso, hablar con la persona o el encargado de la empresa o recursos, agotar la vía administrativa. Si eso no funciona, entonces ya se procede a interponer un amparo en contra de la municipalidad o de la empresa privada que está violentando los derechos de los trabajadores a través del director de recursos humanos. Subrayé esto porque es importante que se da en la vía administrativa. Cuando en actuaciones administrativas se exija al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Por ejemplo, si una persona quiere llegar a solicitar un servicio de agua, pero no está aquí en el país, está fuera del país, y viene y le dicen, mire, no se lo vamos a dar porque la persona no está aquí. Sí, pero mire, y sabe que tiene que traer un mandato con representación para que usted pueda firmar la solicitud y seguir los requisitos. Lo llevan el mandato, y encima de eso todavía no quieren aceptarle la solicitud porque no está la persona en el país y está mandando el mandato con representación. Ya están violentando, están haciendo actuaciones administrativas que están ilegales, porque con el hecho de que lleve el mandato con representación para que lo represente es suficiente y el mandante puede firmar, pero encima de eso no quieren y le siguen poniendo más cosas para que él no realice sus requisitos. Eso es procedencia de amparo. Es la F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridad administrativa no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite,
Artículo 28 de la Constitución, artículo 28. O sea, nosotros tenemos derecho a petición. Así dice el artículo 28 de la Constitución. Derecho a petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a darles trámite y deberá resolver conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. O sea que dentro de 30 días le tienen que dar trámite o resolver la petición. Si no la resuelven dentro de esos 30 días, entonces ya y se agota el proceso de lo contencioso administrativo, entonces se puede interponer un amparo. ¿Vamos bien ahí? Sí, No hay ninguna duda. por el momento no. En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concreta al aspecto jurídico, dando por sentada las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión. El jueves vamos a ver al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver que tenemos que ver resoluciones e impugnaciones. Hay recursos antes de convocarse a elecciones y hay recursos ya dentro del proceso electoral. Vamos a ver qué recursos son los que hay, se interponen, inclusive que dentro de estos recursos antes de las elecciones, se puede interponer amparo. ¿En qué sentido? En que no quieran inscribir a un comité cívico. ¿Por qué? Porque digan que la escritura no llena, la escritura pública no llena los requisitos. Y sí lo llena. El problema es de que no lo quieren registrar. Entonces vamos a ver ese tipo de recursos y que se pueden interponer amparo en ese sentido cuando se hayan agotado estos recursos antes de las elecciones, y está el recurso de nulidad cuando se da el proceso electoral. Y este recurso permite que las elecciones se puedan anular. Entonces, vamos a ver el jueves en materia electoral las impugnaciones que se dan antes de las elecciones y ya dentro de las elecciones. En los autos de las órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecido en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho el uso del interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantiza. Los determinados en los incisos anteriores no excluyen cualquier otros casos que no estando comprendidos en esa enumeración sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido por los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley. Probemos a ver si encienden sus cámaras, patojas. Ahí sí, Claudia. Ahí está, madre. Gracias.
No sé si tienen alguna duda. Ya califiqué los exámenes de Jacqueline y Claudia. Les fue bien. Solo me hace falta que calificar el de Madeline, pero de ahí estamos bien. Les agradezco porque estén en la clase. Para mí es importante pues que ustedes entiendan, me entiendan. Si no me entienden, a mí me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda, no está claro. Siento yo que las clases que les he estado dando ahorita pues son un poco entendibles, es más fácil explicar. No sé si tienen alguna duda o algo que aportar. De mi parte, no, Lick. Estamos Más bien, bien la verdad que ahí. están bastante comprensibles los Los temas, temas. entonces ahorita pues estamos bien. Ah, vale. Ajá. Está bien. Entonces dejamos la clase por hoy y nos miramos el jueves primero, Dios. Está Gracias, bien, Lick. licenciada. Feliz Feliz Vaya, noche. noche. feliz noche. Feliz noche. También, Jacqueline. A Jacqueline la quería felicitar, Jacqueline. Oye, tanto en sus tareas como en su examen. Y le quería decir que cada consejo, cada cosa que uno le corrige es para mejorar y usted lo ha hecho muy bien. Gracias, licenciada. Siga así. Bueno, gracias. Feliz noche. Feliz noche.